cuando la unanimidad del Congreso Pleno aprobó la ley 17.450 de reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre y consagró la soberanía sobre sus principales recursos naturales, entre ellos el carbón, el hierro, el salitre y los combustibles. Sin embargo, no hay nada que celebrar. Por el contrario, desde este estrado condenamos el mayor crimen contra el interés nacional, la desnacionalización del cobre, y denunciamos la nefasta política chilena del cobre desde la dictadura hasta hoy. Desde esa fecha hasta diciembre de 2022, Codelco ha aportado beneficios netos por 126.000 millones de dólares, por lejos el mejor negocio de Chile. Cifras netas, si lo lleváramos a dólares de hoy, seguramente estaría 5 o 6 veces y superaría el Producto Nacional Bruto del año 2002, solo Codelco. A contramano, en la década 1990-2000, el efecto combinado del menor precio del cobre, debido a la sobreproducción impulsada desde Chile con la indiscriminada entrega de grandes yacimientos al capital privado, principalmente transnacional. B, la evasión tributaria y otras formas de ocultar utilidades y eludir el pago de la renta que practican estas compañías. Y C, el tipo de producción que se les permite, mayoritariamente concentrados de cobre, todo lo cual generó pérdidas para el país por 20.000 millones de dólares de la época, unos 150.000 millones de dólares al día de hoy. Mientras que las utilidades de las GMP-10, por GMP-10 vamos a entender de aquí para adelante las 10 grandes minerías privadas de Chile que venden sobre 50.000 toneladas al año, las utilidades de ese grupo de empresas crecieron 22,9 veces. O sea, estamos hablando de ganancias por sobre el 200% de la inversión. El saqueo empezó con los gobiernos de la Concertación. Las garantías estaban dadas desde los decretos de José Piñera, pero solo en el gobierno de Elwin las transnacionales encontraron las necesarias confianzas políticas para dejarse caer en masa sobre el país. En el decenio 2010-2020, la recaudación de la minería del cobre en Chile ascendió a 108.000 millones de dólares. Antes de esa fecha, las transnacionales se acogieron a la depreciación acelerada, franquicia que les aseguró una década de exención tributaria. Hasta entonces solo pagaba impuestos la escondida. Con 2/3 de la producción, las GMP-10 tributaron 46.000 millones de dólares, el 42% de la renta del cobre en esa década, mientras que Codelco, con 1/3 de la producción, entregó excedentes por 62.7 millones de dólares, el 58% de la renta. Vamos a asistir a varios extravagancias como esta, donde se pierde hasta ganando, pero en fin. Bueno, en el mismo periodo estamos hablando, los costos de Codelco crecieron en 268% contra 199% de las GMP-10 debido a los menores costos de la exportación de concentrados que a su vez son refinados en el extranjero por empresas relacionadas que se embolsan lo que renuncia Chile. Es tan absurda la política del Estado con su principal recurso que en 2022 la minería privada del litio, incluyendo litio, potasio y derivados, produjo 1,7 millones de toneladas de productos cualquiera sea. Exportó
10.600 millones de dólares y tributó 5.000 millones de dólares. Las GMP-10 produjeron 4 millones de toneladas, exportaron 35.000 millones de dólares y tributaron 4.500 millones de dólares. Codelco produjo 1,7 millones de toneladas, exportó 17.000 millones de dólares y tributó 3.300 millones de dólares. Obsérvese de paso la preocupante disminución estructural tanto de la producción como de los aportes de Codelco. Esto obedeció en parte al alto precio del litio, pero esencialmente a las negociaciones que sostuvo el vicepresidente de Corfo, Eduardo Vitrán, con SQM y Albemarle, las dos empresas privadas que explotan litio en Chile, en las postrimerías del gobierno Bachelet II. La gestión de Vitrán incrementó la contribución del litio por 3 vías: los contratos de arrendamiento de las pertenencias, el impuesto a la renta y el impuesto específico a la minería, lo cual determinó una carga impositiva del orden del 40%. Ahí se puede ver lo que quiero decir es que con ese nivel de exportación, 10.600, el litio pagó 5.000, o sea, estamos hablando del orden del 40% de la tributación. Con ese criterio, los 35.600 millones que exportaron las transnacionales con ese criterio deberían haber dejado en Chile más de 14.000 millones de dólares y dejaron 4.500. Entiéndase, por favor, la diferencia, ¿no? O sea, una industria mucho menor tributa más que la mayor industria de Chile, es ridículo. Algo local sería. Bueno, es cierto que aumentó la participación nacional en la renta del litio, pero esto fue en 2016, con demandas contra SQM y Albemarle por grave y reiterado incumplimiento de contratos, con el telón de fondo del escándalo de las platas políticas y la inminente renegociación de los contratos. Vitrán optó por mantener el ambiguo resquicio de los contratos especiales de operación, CEOLS, el epítome de la nacionalización del litio, de la privatización del litio, perdón. Es tan bueno el negocio que en lugar de irse, como predica invariablemente el lobby privatizador, aprovecharon lo reservado de las negociaciones para firmar aliviados los contratos que mantienen su presencia en el extractivismo del litio, en el delicado equilibrio del salar de Atacama, por otros 15 y 30 años respectivamente, naturalmente renovables. El otro camino era cumplir el mandato constitucional de la inconcesibilidad del litio y por consiguiente cancelar los contratos con SQM y Albemarle y constituir sin más la empresa nacional del litio. El coro griego del lobby privatizador celebró el incremento del aporte de la minería privada del litio, lo cual, aleluya, es cierto, pero olvidan el anverso de la ecuación: la fuga de los excedentes del cobre y el litio en forma de amortizaciones, utilidades e intereses, tanto más sensibles cuanto se trata de recursos no renovables, por los cuales las GMP-10 no pagan un solo dólar por externalidades negativas, sean costos ambientales o sociales, que en sus países de origen pagan sin chistar. Omiten que la presencia de capitales transnacional es innecesaria, como ha demostrado Codelco, y que el país tiene los recursos económicos y técnicos suficientes, así como la capacidad de endeudamiento,
como para aprender de los errores del salitre y el cobre y desarrollar la industrialización del litio. En cambio, nunca debemos olvidar que cada dólar remesado al país de origen en Chile deja de gastarse en apremiantes necesidades de desarrollo e impaciente demanda social del verdadero dueño del recurso, todos nosotros, todos los chilenos. Por ahora dejo aquí hasta el tema del litio, volveremos sobre él, pero analicemos el tema del cobre, que es lo que nos convoca. La arquitectura legal de la desnacionalización del cobre la inició la Ley 18.097 de 1982, redactada por José Piñera Echeñique, complementada por el nuevo Código de Minería, promulgado el 26 de septiembre de 1983. Elaborada en secreto y aprobada por el singular Parlamento de 4 militares elegidos por nadie, esta legislación en la práctica derogó la nacionalización del cobre y nuevamente abrió la explotación de los grandes minerales del cobre al capital foráneo, con la excepción de los yacimientos de reposición de Codelco. Para reparar el error de la propia Constitución de 1980, que mantuvo el carácter y el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos mineros, Piñera introdujo las alambicadas categorías jurídicas de la concesión plena y la indemnización completa. Por el mero pago de una patente, el capital transnacional obtiene una concesión sin plazo de término, irrevocable y exenta de todo control de parte del Estado. En caso de expropiación, la indemnización completa establece que el Estado deberá hacerse cargo de la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, equivalente al valor presente de los futuros flujos de caja que ella pueda generar, cierre comillas. Esto significa que el Estado debe pagar anticipadamente el valor total del yacimiento hasta su total extinción. Esto es tan absurdo que, a modo de ejemplo, los 700 millones de dólares de indemnización pagados a la Anaconda, a la Braden y a la Kennecott por los yacimientos explotados en 1971, hoy día habrían ascendido a 450.000 millones de dólares, o sea, 1,5 veces del PIB. Con las modificaciones del decreto 600 del 5 de septiembre del 93 y la ley 19.137 del 12 de mayo de 1962, la concertación convalidó y aún perfeccionó las garantías para atraer capital transnacional a la gran minería del cobre. El primero trocó el denominado Estatuto de Inversión Extranjera, promulgado por la dictadura del 74, por 30 años de invariabilidad tributaria. La segunda facultó a Codelco para asociarse con terceros, lo que hizo en 1994 con la venta del 51% accionario del mineral El Abra a la compañía Cyprus Amax, entonces perteneciente al consorcio Phelps-Dodge. Aquí hay un extenso párrafo que borré por cuestión de tiempo, pero que explica cómo ahora el Estado ni siquiera puede gestionar las propiedades de sus minas porque se las venden transnacionales entre ellas. En fin. Bueno, pero hilando nuevamente, podemos decir que la más efectiva de las legislaciones para atraer capital transnacional es la ley 18.985 de junio de 1990, gobierno de él. Su objetivo apuntaba a crecer los ingresos fiscales mediante el aumento del IVA del 15 al 18%. En ese tiempo se nos dijo que iba a ser transitorio. E incrementar el impuesto de primera categoría a las empresas de 10 a 15%, que se pagaría sobre la base de utilidades devengadas en lugar de utilidades retiradas. En paralelo, y a sotoboche,
Esta ley eximió del impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras, creó el costo de pertenencia, que puede ser imputado como gasto, y cambió la tributación de la gran minería desde la renta presunta a la renta efectiva, que paga tributación sobre las utilidades, todo lo cual desencadenó el festival de elusión y evasión tributaria, del que daremos algún detalle. El mecanismo más utilizado por las GMP10 es el de los precios de transferencia, vale decir comercio intrafirma, vale decir entre filiales y matrices, filiales en Chile y matrices en el extranjero, por ejemplo, que al no tener un valor de mercado, ellos compran concentrado, que no tiene valor de mercado, o sea, compran al precio que se les ocurre, y permite básicamente desplazamiento de utilidades desde filiales con mayor regulación tributaria hasta matrices en países, paraísos financieros, donde no hay posibilidad de control ninguno. También existen precios de transferencia cuando una minera privada instalada en Chile compra equipamiento y bienes de capital a matrices o filiales del extranjero con obvios sobreprecios sobre el mercado, lo que aumenta el volumen de sus gastos, reduce impuestos y transfiere utilidades a sus países de origen. Todavía peor, nunca sabremos el total de la expoliación del capital transnacional, puesto que los embarques parten casi sin control debido a que el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Aduanas aducen carencia de personal para fiscalizarlo. El empeño de restituir el sueldo de Chile al capital transnacional todavía no ha sido capaz de desbancar el visionario legado del presidente Allende, o sea, privatizar Codelco, lo cual no significa que no van a seguir intentándolo. En esa tarea, el discurso neoliberal confunde el monto global de las exportaciones de cobre desde Chile con los ingresos netos para el país. No, señor, no es así. En la gran minería del cobre hay dos sectores bien diferenciados. El sector público, Codelco y Enami, entrega no solo la tributación minera, sino todos sus excedentes al Estado. El sector privado, especialmente las GMP10, que venden, tributan una tercera parte de lo de Codelco, con 2/3 de la producción, ya lo dijimos, y envían sus excedentes al extranjero por cuenta de amortización de capital, utilidades e intereses. La pregunta es obvia, ¿a dónde está el negocio para Chile aquí? Yo no lo veo. Al entregar cifras brutas sin desagregar, se omiten consecuencias, distorsiones y efectos lesivos para el interés nacional, como los siguientes. Mientras la exportación de cobre chileno entre 1995 y 1999 creció de 2,4 a 4,2 millones de toneladas, el valor de esas exportaciones se redujo de 6,4 a 5,8 mil millones. En el mismo periodo, Codelco aumentó su producción desde 1,17 a 1,62 millones de toneladas, pero el valor de sus ventas bajó de 3.900 millones de dólares a 2.800 millones de dólares, y sus aportes al fisco se redujeron desde 1.735 millones a 269 millones de dólares, un menos 84%, como consecuencia de la baja del precio del cobre, gatillada por la producción impulsada desde Chile a medida que entraron en operación los grandes yacimientos privados. Mayor producción, menor recaudación. ¿Dónde está la lógica? No la hay, ni la habrá en este modelo. Sucede que es la estrategia la equivocada. En la década 1990-2000, el flujo neto de la economía, vale decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, alcanzó a los 4.000
$2.869 millones de dólares. Sin embargo, por una simple cuestión de oferta y demanda, esa sobreproducción desplomó el precio del cobre, lo cual ocasionó pérdidas para el país de 8.810 millones de dólares. Esto sin perjuicio del síndrome holandés, consistente en la baja del precio del dólar a consecuencia de su abundancia, lo cual perjudica a otros sectores de la economía, como los productores nacionales o a los que importan bienes de capital. Es decir, en este modelo al país le va mal hasta cuando a la economía le va bien. Lo que sigue es de expresa gravedad. Al año 2000 la exportación de concentrados representó el 38% de las exportaciones mineras, el 84% de los cuales correspondió a las 4 mayores mineras privadas. La tendencia a exportar concentrados se ha incrementado a ritmo acelerado no solo en la GMP10, sino también en Codelco. En el año 2000, Chile era el país con mayor capacidad de fundición, con cerca de 1,6 millones de toneladas anuales, seguido por Japón y China con 1,55 y 1,07 millones de toneladas respectivamente. A 2020 la situación era exactamente la opuesta. China aumentó su capacidad de fundición a 7,56 millones de toneladas, equivalentes al 37,4%, mientras Chile disminuyó a 1.260 millones con un decrecimiento de 1% anual. En 2021, el 57% de la producción de cobre de Chile correspondió a concentrados. Esa proporción aumentará al 89,5% en 2030. El punto es que por cada tonelada de concentrado que sale de Chile, sea de Codelco o de las GMP10, se fuga un flujo indetectable pero ininterrumpido de valor proveniente de sus productos de alto precio comercial, en particular el molibdeno, pero también el oro, plata, renio, entre otros. Ácidos sulfúricos. Esa riqueza Chile se las regala al capital transnacional que refina en empresas relacionadas. El economista Manuel Riesco ha demostrado que las GMP10 ganan más con la refinación de sus productos en filiales en el extranjero que la producción de concentrados de cobre en Chile. ¿Cuál es la racionalidad económica de semejante disparate? Sin embargo, no es cuestión de números. Sin fundición de cobre en Chile es imposible desarrollar una política manufacturera. La historia muestra que los países desarrollados solo han llegado a hacerlo a partir de una fuerte industria manufacturera. Abdicar de la industria manufacturera equivale a hipotecar el futuro. Peor aún, al entregar su principal riqueza al capital transnacional, Chile renuncia a su capacidad de formador de precios, lo cual es natural dada su participación en el mercado, para transformarse en un mero tomador de precios que se fijan en mercados dominados por las transnacionales competidoras de Codelco. ¿Por qué los expertos ignoran o simulan ignorar estas elementales nociones de economía? Por decirlo de otra manera, Codelco y las GMP10 producen algo más de 5,5 millones de toneladas al año. Si Chile fuera dueño de su cobre, como estableció una reforma constitucional votada unánimemente por el Parlamento, podría producir 2 millones. Y no solo doblar el ingreso en divisas, consecuencia del mayor precio, sino que reducir a la mitad el capital, el costo ambiental. Es de loco, la verdad es que no se entiende. Pero en fin, ahora, debo decir que esta política prosigue con el actual gobierno. En julio de 2022 anunció con pompa y circunstancia el cierre de la Fundación Ventanas en nombre de la descontaminación
de la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví. Pero debajo de la algarada, por un par de puntos en las encuestas, se esconden antecedentes impresentables. De las 15 grandes empresas que contaminan la bahía de Quintero, solo Ventanas ha invertido 160 millones en los últimos 5 años en tecnología descontaminante, con lo que ha logrado un 95% de captura de emisiones y reducido en 32% las emisiones de azufre, en 43% las de arsénico y en 82% las de material particulado. Con otros 50 millones de inversión, la operación de la fundición quedaría en estándares ambientalmente permitidos. Codelco aduce no tenerlos, pero nuevamente no es un problema de número, es un problema de visión estratégica. El costo de cierre de Ventanas de 150 millones de dólares debe sumarse a los 160 ya invertidos en descontaminación, lo que da un neto de 310 millones de dólares. La misma cantidad que ha invertido Aurubis, la segunda mayor fundición de cobre de Europa y el mayor reciclador de metales del mundo, instalada en el centro de Hamburgo, una de las ciudades con los estándares ambientales más exigentes de la Unión Europea. O sea, no es que falten recursos, lo que hay es una miopía provinciana, una desidia irresponsable y un rentismo facilón en la gestión de recursos que en último término son de todos nosotros los chilenos. Lo que falta es una política nacional del cobre, fundamento de una estrategia de desarrollo industrial, tal como lo previó Allende. Resultado neto: efecto descontaminador irrelevante, despilfarro de 300 millones y un nuevo retroceso en la capacidad de fundición de Chile. ¿No era más barato e inteligente invertir esos 50 millones de dólares en descontaminación en Ventanas que cerrarla? Otro tema: la venta de la mina disputada de Las Condes de ExxonMobil a Anglo American por un valor de 1.300 millones de dólares en junio de 2002 dejó en evidencia el saqueo que hasta entonces se había logrado ocultar. La compró en 97 millones de dólares a Enami en 1978. Desde entonces no pagó un solo dólar de impuestos. Denme un segundito que aquí quedó la escoba. Lo compró en 97, no pagó un solo dólar de impuestos, mediante el expediente de declarar pérdidas operacionales, para lo que abusó de los subterfugios mencionados previamente. Con el fin de evitar el tributo a la transacción, equivalente a 300 millones de dólares, pretendió hacerla en el paraíso financiero de las Islas Caimán, en medio de un gran escándalo. A través de esos intrincados e incontrolables mecanismos de evasión, detectó pérdidas operacionales entre 1995 y 1998, tales que Exxon no solo no pagó impuestos, sino que se le devolvieron 7.500 millones de dólares. Según datos de la Biblioteca del Congreso, entre los años 2010 y 2006, la minería privada se embolsó utilidades por 54.000 millones de dólares, mientras que pagó impuestos por 14.000 millones y 2.100 millones por el impuesto específico, un mal llamado royalty. Se fijan que hasta aquí invariablemente siempre ha ganado visita y por paliza. Un estudio de los investigadores de la Universidad de Chile, Gino Sturla y Ramón López, demuestra que la riqueza regalada a las GMP-10 alcanza un valor piso de 120.000 millones de dólares entre 2005 y 2014. El estudio es público, cualquiera puede verlo. Y concluye: el hecho de que Chile sea incapaz de recuperar estas enormes rentas para todos los chilenos se debe en gran parte a la falta de información de la ciudadanía sobre la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la reticencia de las autoridades políticas. Una cifra
cercana a una tercera parte del PIB del año 21. Pero eso referido a los balances que presentan la GMP 10, que como sabemos carecen de control. Esa es una caja negra que no sabemos que hay. La fuga de divisas indetectables, precisamente por esa falta de control, debe alcanzar fácilmente 2 veces esa cantidad. Aquí ya está uno así. Y lo que ha dejado de ganar Chile por la renuncia a la política de industrialización y el retorno al modelo primario exportador de concentrados de cobre debe superar holgadamente 3 veces esa cantidad. Se trata de montos estratosféricos que pueden cambiar la economía del país. El royalty de macetero, aprobado recientemente por el Congreso, ciertamente no va en esa dirección. De ese saqueo estructural, la prensa no habla, mientras agobia diariamente a los chilenos con la delincuencia común, consecuencia de un modelo económico que no da trabajo o lo hace muy por debajo de su valor. En cambio, el lobby privatizador repite como un mantra que la gran minería del cobre da trabajo. El año 2021, el personal ocupado en la minería, en total de la minería, ascendió a 275.575 personas. Es decir, la industria que aporta el 8,2% del producto proporciona el 3% de la ocupación. ¿De qué clase de desarrollo estamos hablando? Así, el visionario legado del presidente Allende ha sido revertido y desnaturalizado en nombre de la apertura de los mercados y de la libre circulación del capital. Lamentablemente, al igual que en el caso del salitre, el país perdió la renta del cobre. Lo que se fue ya no vuelve, y lo que queda no da para más de 30 o 50 años, cuanto más. Por lo demás, esta izquierda extraordinariamente balcanizada que tenemos hoy difícilmente logrará la correlación necesaria para recuperar el cobre para Chile. A modo de ejemplo, la fallida Convención Constitucional rechazó la renalización de los recursos naturales con los votos de la derecha, la Concertación, el socialismo democrático y el Frente Amplio. Tampoco soy optimista respecto del futuro del litio. Para ello, cito declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de la nueva política del litio. Comillas, esta estrategia plantea la posibilidad de ampliar la industria, incorporar nuevos actores en asociación con el sector público a través de otras modalidades distintas de las que han operado hasta ahora. Es decir, ya tenemos un mecanismo de cooperación público-privado a través de los contratos especiales de operación que ciertamente se respetarán. Ahora existirán a través de joint ventures con una empresa pública, en lo inmediato Codelco y más adelante la Empresa Nacional del Litio. Entonces, mirado desde el punto de vista del sector privado, se amplían las posibilidades, no se estrechan. A confesión de partes, relevo de pruebas, o sea, más de lo mismo. Estos antecedentes demuestran que la conmemoración del primer cincuentenario del Proyecto Nacional de Desarrollo, lejos de una nostálgica evocación del pasado, es una imperativa tarea de futuro de palpitante actualidad. Está demostrado que nada se puede esperar de la casta política, la fronda empresarial y el alto funcionariado público, inficionados de neoliberalismo y heridos de cañonazos de millones de dólares. En consecuencia, la defensa del inmenso legado del entrañable compañero presidente queda en manos de nosotros, la sociedad civil. Debemos relatar que invitamos a 2 secretarios regionales ministeriales a esta tribuna para que expusieran la nueva política del litio del gobierno, y para nuestra sorpresa, después de haber aceptado, al tiempo declinaron por diversos motivos. Uno podría pensar de que el gobierno debiera ser el más interesado en difundir su política nacional del litio.
Por tanto, propongo a esta asamblea que exijamos del gobierno regional la presencia de alguna autoridad o el funcionario que ésta designe para que explique a rostro descubierto en una asamblea como esta la política nacional del litio y nos aclare las ventajas de seguir metiendo por la ventana el capital privado en la explotación del litio. Debemos decir fuerte y claro, nunca una maniobra privatizadora en nuestro nombre. Muchas gracias.